Bueno, en esta clase vamos a ver casos de uso expandido. Hasta ahora hemos visto dos diagramas, los casos de uso y los diagramas de clase. Ambos diagramas que pertenecen a una vista estática o a la parte estructural, digamos, donde no hay nada que nos indique funcionalidad. Ahora, cuando veamos los casos de uso expandido, vamos a ver que podemos ya ir agregando algo de funcionalidad. Y uno de los términos asociados a los casos de uso expandido son los escenarios. Ustedes lo deben haber visto el año pasado cuando vieron diagramas de caso de uso con Orlando, posiblemente lo hayan trabajado, y han utilizado lo que serían los escenarios. Básicamente, un escenario es una instancia de un caso de uso en la cual se fijan todas aquellas condiciones que tienen que ver con los diferentes eventos que pueden suceder dentro de ese caso de uso. Entonces, podemos decir que a un caso de uso determinado le pueden corresponder varios escenarios. ¿Por qué es esto? ¿A qué se debe? Supongamos que nosotros vamos a estar trabajando con un sistema que nos permite ingresar al cajero del banco. En ese sistema, que hicimos algunos ejemplos en clase, dijimos que un caso de uso podría ser, por ejemplo, extraer dinero. Ese extraer dinero puede tener diferentes escenarios. Podemos tener un escenario que sería el ideal, es decir, que todo lo que yo haga y la respuesta del sistema sea toda correcta, sea todo ideal, pero también podemos tener algunos escenarios donde se produzcan determinados errores o problemas y esos deben quedar también captados dentro de un escenario. Por ejemplo, un escenario ideal de retirar dinero sería que yo ponga mi tarjeta, ingrese el PIN, cuando el cajero verifique mi PIN esté correcto y me muestre las opciones para que yo elija. Yo elijo extraer dinero, automáticamente me va a mostrar cuál es el monto que yo quiero extraer, yo ingreso ese monto. Al ingresar ese monto, el cajero va a chequear que sea múltiplo de 5, si eso está bien, va a chequear que yo tenga ese dinero en mi cuenta y también va a chequear que el cajero tenga ese dinero. Y como todo eso va a estar ok, me va a entregar el dinero, el ticket y se termina la operación. Pero ese es un escenario ideal. Pueden suceder un montón de cosas distintas en el medio que también se deben registrar en un escenario. Por eso se dice que a cada caso de uso le pueden corresponder varios escenarios. Por ejemplo, puede suceder que ponga el PIN de la tarjeta, puede suceder que el monto que indique no sea un monto correcto, puede suceder que yo no tenga dinero en el banco o puede suceder que el banco no tenga el monto que yo quiero extraer, el cajero en ese momento. Entonces, a cada una de esas posibilidades le tengo que escribir cuál es la respuesta del software o del sistema para que lo pueda programar y por eso se escriben en distintos escenarios para un mismo caso de uso. Entonces vamos a tener una serie de aspectos comunes de las instancias, pero también vamos a tener algunos aspectos que pueden ocurrir cuando yo ejecuto ese caso de uso. Con respecto a la clasificación o los tipos de caso de uso, nos vamos a encontrar con los casos de uso primarios, los casos de uso secundarios y los casos de uso opcionales. Los primarios son aquellos casos de uso que representan los procesos más importantes para nuestro software, es decir, son aquellos que sí o sí deben estar. Los secundarios representan procesos un poco menos importantes, menores o más raros, pero quienes podrían estar. Y los opcionales son aquellos procesos que realmente podrían evitarse o no abordarse. Hasta acá, lo que nosotros hemos hecho en los casos de uso ha sido trabajar siempre con casos de uso primario, es decir, aquellos que son importantes y que sí o sí deben estar para tener un software de calidad. También vamos a encontrar otra clasificación de los casos de uso, pero esta vez teniendo en cuenta el grado de compromiso con el diseño. Y ahí los podemos clasificar en casos de uso esenciales o casos de uso reales.
Los esenciales son casos de uso que están definidos a un nivel bastante alto de abstracción, eh, y normalmente los casos de uso que yo voy a definir a alto nivel son esenciales porque son bastante breves, ¿sí? Y yo abstraigo todo. Simplemente digo, por ejemplo, el caso de uso extraer dinero es un caso de uso esencial, ¿sí? Me he abstraído de todos los demás detalles. Sin embargo, pueden haber algunos casos de uso que sean reales, donde puede haber alguna descripción que tenga que ver con el proceso en términos del diseño específico de ese caso de uso, donde se pueda indicar, por ejemplo, qué tipo de interfaz se va a utilizar, si van a haber pantallas, qué objetos van a incluir. Si eso sucede dentro de un caso de uso, se dice que ese caso de uso es real. Repaso nuevamente, hasta acá lo que nosotros hemos utilizado y vamos a seguir utilizando, normalmente van a ser casos de uso primarios y casos de uso esenciales. Es decir, primarios y esenciales. Ahora bien, ¿a qué le llamamos caso de uso expandido? Los casos de uso expandido son aquellos donde yo voy a hacer una descripción un poco más detallada del comportamiento del caso de uso. Entonces, si yo les digo a ustedes, el caso de uso es extraer dinero, perfecto, se entiende, pero en el contexto de ese caso de uso, yo puedo dar un poco más de detalle. Por ejemplo, todo lo que sucede de un lado y del otro, ¿sí? Entre el usuario y las respuestas del sistema que deben interactuar entre sí. Todo esto que les decía recién que plasmábamos en el escenario. Por ejemplo, en este caso de uso expandido, yo voy a ver todas las verificaciones que hace el sistema previamente a entregarme a mí el dinero. Entonces, esta descripción más específica va a ser muy útil para que nosotros podamos comprender bien todo el ámbito y el grado de complejidad del sistema. Entonces, todos aquellos casos de uso que nosotros consideremos que son los más importantes y que pueden influenciar al resto de los casos de uso, los vamos a describir a un nivel más detallado en este formato expandido. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar más detalles que un caso de uso de alto nivel y porque los casos de uso expandido nos van a permitir obtener un conocimiento mucho más profundo y más acabado de los procesos y los requerimientos que tiene cada uno de esos casos de uso. Bien, ¿cómo sería el formato para que yo haga un caso de uso expandido? Primero que nada vamos a tener que indicar cuál es el nombre del caso de uso del cual voy a hacer la descripción, qué actores son los que intervienen en ese caso de uso, cuál es el propósito, un breve resumen de lo que hace el caso de uso y luego vamos a indicar el tipo, es decir, si es primario, secundario o opcional y si es esencial o real. Tomemos un ejemplo. Supongamos el caso de uso comprar productos en efectivo. Ese caso de uso estaría, por ejemplo, dentro del software que registra los productos cuando nosotros hacemos una compra en el supermercado. El actor que interviene en ese caso de uso sería únicamente el cajero, ya que el cliente simplemente llega con los productos y paga, pero quien interactúa con el software es el cajero. El propósito de ese caso de uso es capturar la venta y el pago del cliente en efectivo. Y el resumen sería que un cliente llega a la caja con cada uno de los artículos que desea comprar, el cajero va a registrar cada uno de los productos, se va a calcular el total de la compra y va a recibir el pago en efectivo por parte del cliente. Al terminar la operación, el cliente se tiene que marchar con los productos comprados y con el ticket. El tipo sería primario y esencial. ¿Por qué es primario? Porque no podría haber en un sistema donde estoy registrando compras, un caso de uso comprar productos en efectivo no podría faltar, por eso es primario. Y es esencial porque en la descripción que estamos haciendo no estamos describiendo nada que tenga que ver con cómo se va a implementar físicamente, es decir, qué interfaz va a tener. Yo no digo cómo es la pantalla donde registro los productos, ni siquiera estoy diciendo, por ejemplo, si los voy a registrar leyendo un código de barra, ¿sí? Por eso es esencial y no real. Una vez que yo ya describí todos estos ítems, lo que vamos a tener es lo que se denomina el curso normal de los eventos. Es decir, el escenario ideal que les contaba recién.
cada una de las acciones que va a hacer el actor y cada una de las respuestas del sistema en un escenario ideal, es decir, curso normal, cuando todo va bien. Evidentemente, vamos a ver enseguida que hay algunos cursos alternos, que son aquellos errores que se pueden presentar a la hora de hacer la compra de productos al contado. Fíjense que la forma de representar el curso normal de los eventos es una tabla con dos columnas. En la primera columna ustedes tienen las acciones del actor o los actores en el caso de que interviniera más de uno, y en el otro lado tienen las respuestas del sistema. Y van a ver que cada una de las acciones se encuentran enumeradas para que podamos seguir perfectamente cómo es el proceso. Entonces, ¿cómo inicia este caso de uso comprar al contado? Una vez que el cliente llegó a la caja y se acercó con cada uno de los productos, el cajero va a ir registrando los códigos y la cantidad de cada uno de los productos. ¿Cuál es la respuesta del sistema? Va a determinar el precio del producto y lo va a incorporar a la transacción. Luego el actor cajero, cuando termine de introducir los productos, va a indicarle que concluyó la captura de lo mismo. Por lo tanto, el sistema hace el cálculo final y presenta el total de la venta. El cajero le va a indicar el total al cliente y le va a solicitar el pago. Y acto seguido lo que hace el cajero es registrar la cantidad de dinero que recibió, y el sistema, en base a la cantidad de dinero registrada, que normalmente puede ser más o puede ser la exacta, lo que va a hacer es mostrar el vuelto y va a generar el ticket. Y luego registra la venta concluida. Por último, el cajero le va a entregar el ticket al cliente junto con el cambio y los artículos comprados. Y ahí tenemos la descripción en detalle de comprar un artículo o comprar artículos al contado. Ahora bien, ¿cuáles podrían ser los cursos alternos? Ítem 2. Introducción de código inválido. ¿Sí? ¿Qué pasa si cuando el cajero está ticando los productos, tica mal el código o no lo reconoce? Va a indicar error. Debe volver a introducir o buscar nuevamente el código. ¿Qué pasa si el cliente no tiene suficiente dinero para pagar cuando llegamos al final? Se puede cancelar la venta o bien podemos restar productos. Fíjese que tenemos distintos cursos alternos, en este caso son poquitos, pero podrían haber o presentarse, y quizás a ustedes se les ocurran algunos otros cursos alternos a lo que acabamos de indicar recién. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a leer ahora en el ejercicio que tiene que ver con servicios aéreos. Vamos a leer el enunciado. Vamos a ver cuál sería el diagrama de casos de uso que le corresponde. Y vamos a hacer el caso de uso expandido para un caso de uso en particular.